Ok. Estamos en la lección número 4, por favor, diríjanse a la página 29, ¿no? Página 29. ¿Saben? Esta clase, el día domingo hemos hablado acerca de la depresión, la ansiedad, la preocupación, ¿no es así? Hemos hablado un poco de ello y cómo es que podemos nosotros confiar en nuestro Dios, dejando de lado la preocupación sin ser irresponsables. Pero si se percata, las clases del discipulado no hablan, no tocan temas referente a cómo salir de la depresión, por ejemplo, ¿no? Estos son temas de teología, estos son temas de conocer a Dios y conocernos a nosotros mismos, que es fundamental para poder nosotros luego desarrollar nuestra fe y afianzar nuestra fe en el Señor. Y es que la fe debe ser razonada. En muchos sistemas religiosos las personas están solo porque se sienten bien en la iglesia, porque los tratan bien y porque, qué sé yo, oraron y se sanaron y en respuesta a ello se comienzan a congregar. Pero no razonan en aquello que se está predicando, no razonan ni siquiera en las cosas que están orando. Y eso no es el deseo del Señor. Nosotros tenemos que tener una fe razonada, una fe que sea coherente con las Escrituras. Y cuando comenzamos a razonar en lo que Dios ha ordenado, a lo que Dios ha decretado, lo que Dios ha enseñado, cuando comenzamos a leer su palabra y comenzamos a leerlo con entendimiento, nos damos cuenta que el Dios bíblico es un Dios muy diferente al Dios que tienen en mente la gente afuera. Es muy diferente. Afuera se tiene la idea de un Dios genio de la lámpara maravillosa. Tú lo frotas cada vez que estás en dificultades y flum, sale. Y como Él es bueno y amoroso, te va a dar todo lo que tú quieres, pues. Y ese no es el Dios de las Escrituras. No es un Dios Papá Noel. No es así. No es un Dios que está al servicio del hombre. No es así. Es un Dios que todo lo que hace lo hace para la gloria de su nombre. Y al hacerlo así, lo hace para sí mismo. Y cuando así lo hace, tú y yo somos beneficiados. Miren, por ejemplo, un ejemplo bien clásico que siempre les he dado en la iglesia. Salmos 23, por favor. Yo lo voy a poner acá porque mi Biblia es muy letra pequeña. Salmos 23, por favor. Vamos a leer Salmos 23 y con fondo es alabanza, ¿no? Qué barbaridad. No importa. Vamos a leer Salmos 23, 1. Escuchen, leamos juntos, por favor. Espérense, primero. Antes de eso voy a subirle el volumen de los... De aquí no va a decir que estén ingresando y no me dé cuenta. Uy. Alan, quieren, no están. ¿Quiénes más son? Héctor tampoco no está. Gracie también. Muy bien, seguro van a escuchar en la grabación que los estoy llamando. ¿No entran? Muy bien, Salmos 23, por favor. Sí, leamos juntos Salmos 23. Dice, escuchen por favor, Jehová es mi pastor. Escúchame, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia. Miren, todo esto Dios está haciendo. Es mi pastor, a mí no me va a faltar nada. En lugares de delicados pastos Él me va a hacer descansar. Junto a aguas de reposo me va a pastorear. Confortará mi alma, me va a guiar por sendas de justicia. Y todo lo hace por amor de mí. ¿Así dice Miguel? ¿Te das cuenta? Esa idea absurda que se tiene.
que tienen los predicadores y te dicen, no, tú eres lo más valioso de Dios. ¿Has escuchado esa manera de predicar? Tú estás en el corazón de Dios, eres lo más valioso. Tú eres lo que más ama el Señor. Eso es falso. Lo que más ama a Dios, ¿sabes? ¿A quién ama a Dios más que a nadie, Miguel? ¿Sabes a quién Dios ama más que a nadie? Yaquita. A sí mismo. Dios no te ama a ti más que a Él mismo. Él no ama. Si Él te amara a ti, entonces Él sería idólatra, estaría quebrantando el primer mandamiento. El primer mandamiento dice, ama a Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser. El mayor amor debe ser para Dios y Él cumple también eso. Él se ama a sí mismo más que a nadie. ¿Se dan cuenta? Él mismo cumple el primer mandamiento. Él se ama a sí mismo. ¿Por qué? Porque Él es digno. Ahora, si Él nos amara a nosotros, sería idólatra. Pues. Él se ama a sí mismo y cuando Él se ama a sí mismo, nosotros somos beneficiados. Porque por amor a su nombre, mira lo que Él hace. ¿Qué dice? Por amor a su nombre, Él es mi pastor. Por amor a Él mismo, una manera de decir que Él se ama es amar su nombre, ¿no? Por amor a su nombre, por amor a su persona, por amor a Él mismo, Él es mi pastor. Porque Él se ama a mí mismo, a mí nada me va a faltar. Porque en lugares de delicados pastos Él me va a hacer descansar. ¿Por qué? Porque Él se ama a sí mismo. Junto a aguas de reposo me va a pastorear. ¿Y por qué va a cumplir eso? Porque se ama a sí mismo. Va a confortar mi alma. ¿Te das cuenta que cuando Él se ama a sí mismo, los beneficiarios, ¿quiénes somos al final? Pero es equivocado decir que Dios te ama a ti más que a nadie. Falso. Él mismo se ama, y porque se ama, es que al final incluso nos ha salvado, nos ha rescatado. Nos bendice. Claro, está bien, obviamente que Dios sí nos ama, pero en primer lugar, ¿a quién ama Dios? A Él mismo. Pues. ¿Se dan cuenta? Entonces, esta idea, nosotros desarrollamos la fe, y cuando desarrollamos nuestra fe, cuando nosotros queremos desarrollar nuestra fe, lo que hacemos a veces es no meditar en las doctrinas que el Señor nos ha dejado. Y entonces la fe no nos resulta, pues. Tenemos una fe equivocada. Pero en este estudio hemos comenzado a escarbar un poco más quién es Dios desde el primer discipulado. Y yo sé que en el primer discipulado tu mente nomás ya ha destrozado, ¿no? Y en este segundo discipulado estoy seguro que la última y penúltima clase, que no llegaron a venir ellos, estoy seguro que les ha reventado la cabeza. Les ha reventado la cabeza. Porque hemos aprendido que nuestro Dios es un Dios soberano. Bueno, eso ya lo aprendimos en el primer discipulado. Pero ahora hemos visto las aplicaciones incluso de la soberanía de Dios. De tal manera que ni el mal escapa de su soberanía. Ni el mal, ni el pecado, ni la desobediencia de Adán. A tal punto de que hemos llegado a ver bíblicamente que nuestro Dios decretó que Adán y Eva iban a desobedecer. Él lo decretó. Él lo ordenó en el sentido de poner en orden. En toda la historia, Él diseñó una historia, y en esa historia Él ordenó en el sentido no de mandar, no de ordenar, no decirle anda, ve y peca, sino en el sentido de poner en orden. Ordenó la caída de Adán y Eva. Y para un fin mayor, un fin maravilloso, la gloria de su nombre incluso. Porque recuerden qué es lo que ha ocurrido. Hemos visto que nuestro Dios, cuando creó el universo, cuando creó solamente los ángeles conocían, cuando Dios creó a los ángeles conocieron del poder de Dios, de la omnisciencia de Dios, de la majestad de Dios, de la eternidad de Dios,
de la sabiduría de Dios, en fin, conocieron a Dios, ¿no es así, Miguel? Pero ¿qué no conocían de Dios hasta ese momento? Su justicia. No conocían la justicia de Dios los ángeles. ¿Por qué? Porque los ángeles no habían fallado. Y entonces Satanás peca con 1/3 de los ángeles, dice, y Dios aplica su justicia. Y ahora, tanto los ángeles condenados como los ángeles que no han pecado, ven a Dios, que es un Dios justo. Espérate, pero pecó Satanás y sus ángeles y los ángeles. Sí, pero sirvió al final de cuentas para que conozcan la justicia de Dios, implacable. Pero espérate, todavía no conocían la misericordia, la gracia, el amor incondicional. Y Dios diseñó entonces, creó al hombre y le dio voluntad y predestinó que el hombre caiga en pecado. No lo ordenó, no le empujó, no produjo. Dios, la Biblia es bien claro que dice, Dios no tienta a nadie. La Biblia es bien claro que dice, Dios no empuja a pecar a nadie. Dios no es el autor del pecado, pero el pecado tenía que venir sí o sí dentro del decreto de Dios. El pecado tenía que venir sí o sí. Pero Dios lo diseñó, lo orquestó que sea a través de la voluntad, a través de la responsabilidad del hombre. Por lo tanto, cuando el hombre peca, el hombre es responsable, no Dios. Pero Dios así lo había diseñado. Y cuando el hombre peca, miren ustedes, mira Miguel, Dios no condena a Adán y Eva para siempre, como lo hizo con Satanás. Más bien cuando maldice a Satanás, le dice, de la simiente de Eva nacerá alguien que te vencerá por completo, Satanás. ¿Qué está prometiendo ahí Dios? Un Mesías, un vencedor para la humanidad, un vencedor para el hombre. Ahora, de este lado ya de la historia de la cruz, de este lado de la historia del Antiguo Testamento, sabemos que lo que Dios estaba diciendo ahí es que enviaría a su Hijo en forma de hombre, tomando forma de hombre, para que muera en reemplazo del hombre pecador. Y ahora entonces el universo, ¿qué hace? Ve la misericordia, la gracia de Dios. Yo les dije, el pecado no es problema. No hay ni un pecado, no hay pecado que Dios no lo pueda perdonar. El problema es cuando no es perdonado. ¿Y por qué no es perdonado? Porque no han venido arrepentidos. Ese es el problema. Pero una persona violadora, asesina, asesina de 1000 personas, violadora de 1 millón de personas, no creo que alguien pueda hacer eso, pero estoy exagerando, puede venir delante del Señor a arrepentirse de verdad y ser perdonado y entrar al reino de los cielos. Esa es la realidad, por el sacrificio de Cristo. Pero gracias al sacrificio de Cristo, es que el universo conoce ahora la gracia, la misericordia y el amor incondicional de Dios. Ahora pregunta, si no hubiera habido pecado, Adán y Eva si no hubieran pecado, ¿tendríamos la cruz? ¿Qué reemplazaría la cruz? Si la cruz es el momento histórico más sublime de Dios, en la cruz es donde Dios despliega su gloria, su misericordia, su gracia. ¿Por qué? Porque es el mismísimo Dios muriendo por nosotros. O sea, el pecado, no nos preocupemos tanto por cómo es posible que Dios ha ordenado el pecado. No nos preocupemos tanto por eso. Más bien preocupémonos con qué es que Dios cubrió ese pecado que Él ordenó. Ordenar en el sentido, otra vez, debo aclarar, por favor, no en el sentido de decirle, hey, Teo, peca, o Adán, Eva, pequen. No les ordenó así, sino en el sentido de poner en orden dentro de la historia. ¿Ok? ¿Con qué Dios cubrió ese pecado? ¿Con qué, Miguel? Con Él mismo, con su sangre derramada, ¿ve? Eso es maravilloso, ¿ve? Eso es maravilloso. Y ahora sabemos entonces que en sus manos estamos más que seguros, hermanos. Amén. Muy bien, pasemos entonces, después de haber recordado la clase
pasada, por favor vayamos a nuestro material que ya estábamos comenzando, ¿sí? Lección número 4, página 29, por favor, ¿sí? ¿Cómo dices? ¿Qué dices? ¿Traumados? Después de revivir traumas. Pero yo les dije, ¿no? Nuestra fe debe ser razonada. El problema es que nos hacemos religiosos o cristianos o miembros de alguna congregación porque nos trataron bien, porque nos sanamos, pero no meditamos en las verdades. Una de las cosas que me encanta de las Escrituras es que tiene una coherencia preciosa, como las matemáticas. Hermosa. Yo recuerdo que en un examen mi primer examen en San Marcos de matemática, no sé si era cálculo o matemática básica, pero los dos cursos se llevan en el primer semestre. Me acuerdo que el examen duró de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Y tenía a las 12:30 el profesor nos dijo, váyanse a almorzar. Un examen donde te mandaban a almorzar. Y tú podías ir incluso con libros. Si quieres en grupo podías ayudarte, ¿no? A pensar. Al final igual todos jalamos. Pero el profesor nos dio 4 preguntas, creo. En esas 4 o 5, en esas preguntas, la primera, si la primera no comenzabas bien, el profesor no te revisaba a los demás porque de ley que estaba mal. La primera tenía un paso especial que tú lo tenías que hacer y tenías que haber estudiado mucho para que el primer paso lo hagas bien. Y una vez que hiciste bien, eso te daba muchas respuestas por acá, y cosa que cuando ibas a la segunda pregunta tenía relación con esta. Y entonces, si hacías bien la primera, la segunda entonces podías al menos comenzar. ¿Ve? Y si hacías bien la segunda, entonces recién te abría para poder comenzar la tercera. Y así para comenzar la cuarta. Entonces el profesor lo que hacía era no revisar la última pregunta. Revisaba la primera y de ahí avanzaba, ¿no? Primera pregunta, si lo comenzaron mal, no importa si terminaron bien en el otro. No, estos han copiado, han hecho lo que sea, decía el profesor. No, la primera pregunta, si no comenzaron bien, no vale, todo tachado. Y en son, creo, de broma, nos hacía el profesor que nos ponía, había hasta -10, -5, -8, ¿no? Claro, en su registro no ponía eso. Pero él decía, mal hecho, malas operaciones, es mejor, si no sabes, mejor ni hagas, te pongo tu 0,0, decía el profesor. Pero si me quieres chamullar, muy bien. O intentas copiar, te bajo puntos. Y de verdad, había gente que se sacaba -10, pues, ¿no? -10. Pero, o sea, si tú no ordenabas bien, si tú no hacías bien la primera parte, se te destruía toditito. Las doctrinas de las Escrituras, el conocer a nuestro Dios, tiene un ordenamiento perfecto. Que si tú no tienes bien sentadas las bases, no entiendes las primeras bases, por las puras es lo demás. No estás conociendo a Dios de verdad. Así es. Nuestro Dios es soberano. Ok, a todo el mundo le gusta decir, estamos en las manos soberanas de nuestro Dios. La clase pasada y la clase antepasada, ¿cómo les quedó el ojo? ¿Cómo les quedó el ojo? ¿Podemos seguir diciendo que Dios es soberano? Ahora, yo sé que la iglesia sí, pero les cuento, no todos lo aceptan. Les choca, les afecta, les duele. Pero lo que estamos haciendo es meditar en las Escrituras y estamos siendo coherentes. No estamos viniendo a defender a Dios, porque Dios no se defiende en su palabra. Si Él quisiera defenderse en su palabra, pues hubiera escondido de repente estas cosas. Pero bien claro lo dice Él. Yo anuncio lo por venir, dice. Desde la antigüedad yo he decretado todo lo que va a ocurrir, dice. Nada se escapa de mis planes. Yo lo hago, yo lo pienso, yo lo hago. Yo lo deseo, yo lo hago, dice Dios en muchos pasajes. Desde la eternidad pasada, todo está anunciado, dice Dios. Espérate, entonces ahora meditas. ¿Y el pecado? ¿Y el pecado? Y nosotros decimos, no, creo que eso sí no. Si tú dices que no, entonces Dios no es soberano. Si el pecado se le escapó de las manos, le agarró de sorpresa, entonces Él no es soberano. Hermanos, podemos ir a nuestras casas, la Biblia no tiene fundamento, no tiene coherencia. Pero estamos en las manos de un Dios todopoderoso y lindo, lo cantamos, ¿no? Y soberano.
El asunto es que ahora estamos meditando en lo que significa. ¿Ok? Muy bien, vayamos entonces a la caída de la humanidad. Hay algunas verdades bíblicas que tenemos que ver acerca de la caída de la humanidad. ¿Sí? Si tienen alguna pregunta, por favor, los que están conectados. ¿Todo bien? ¿O les escarbé la herida? Todo bien. Excelente, excelente. Alanciño, Gabriel, Liz. ¿Cómo dice? Más bien para poder dormir. La vez pasada no pudo dormir Teo, dice. Muy bien. Leamos juntos nuestro material, por favor. Las Escrituras afirman 3 verdades muy importantes acerca de la caída de Adán y sus devastadores efectos sobre toda la raza humana. Fuera de estas verdades es imposible explicar la corrupción moral de la humanidad y la presencia universal de la maldad en un mundo que fue creado bueno. Escúcheme, Dios creó al mundo bueno, incluido al ser humano, lo hizo bueno. Entonces, la pregunta, ¿cómo es que entonces el hombre se hizo malo si Dios lo hizo bueno? Cuando tú compras qué sé yo, un zapato, ¿no? Si tú te compras un zapato en Lima, la vez pasada le compré, estaba en promoción, $19.90 unas zapatillas para yo y Adán. Y les compré, $19.90, pero tú le tocas, suavecito, ahí está para un tope, ¿no, mano? Y dicho y hecho, se malogran rapidito, no duran mucho. Pero si te compras una, qué sé yo, ¿qué puede ser? Una Adidas, Nike, High-Tech, esas cosas duran, ¿sí o no? Esas cosas duran. Y tú dices, no, esto es bueno, pues, ¿no? Como las herramientas, de las llaves, hay de marcas, ¿no? Si tú lo compras, esos de los que están botados en el piso, esas llaves de Boca, por ejemplo, de Corona, un forcejeo fuerte, se te dobla la llave y se roba incluso. Pero hay marcas como, por ejemplo, ¿qué marcas? Stanley. Buenaza esa marca, ¿sí o no? Buenaza, esa no se rompe ni así de fácil, ¿no? Entonces tú ves y dices, esta llave es buena y esta llave es mala, pero ¿cómo si es buena? ¿Cómo se rompió tan rápido? Si el ser humano fue creado bueno, ¿cómo se hizo malo? ¿Cómo es que la maldad entró al mundo si Dios hizo al mundo bueno? ¿Por qué hay tanta maldad? Esas son preguntas necesarias, pero sin la caída de Adán en el Génesis 3, no se puede explicar. No hay ninguna otra religión, no hay ningún otro sistema de creencias que te pueda explicar la maldad universal en el mundo. No te explican. No hay manera de explicar. Solo el cristianismo te da las respuestas correctas y verdaderas. Entonces, fuera de estas verdades acerca de la caída de Adán y Eva, no se puede explicar por nada lo que está ocurriendo en el universo. La corrupción moral, la presencia universal del pecado, de la maldad en el mundo, que fue creado bueno, no lo puedes explicar, ¿ok? Así que vamos a mencionar algunas de estas verdades fundamentales. Número 1, escuchen. Dios hizo a Adán para ser el representante o cabeza de toda la raza humana. Adán era nuestro representante. El otro día conversé con el profesor, Panduro, que va a la iglesia, ¿se acuerdan? El profesor Panduro, con su hermana Margarita, ¿no? Y su sobrino. Entonces al profesor Panduro le digo, ¿no? Profesor, ¿qué pasó? Perdimos. O sea, el Gómez había perdido con la Sagrada Familia en banda y en el desfile, pues, ¿no? Yo le digo, perdimos. Porque yo soy un ex davilino incluso, ¿no? Y el profesor también es un profesor davil. Pero espérate, yo marché. Marchó el profesor, bueno, el profesor no sé si habrá marchado. Tal vez sí, ¿no? Pero yo marché. Pero saben, entre los que desfilaron, incluyendo los de la banda, estaban nuestros representantes. Habían representantes. Y cuando ellos pierden, perdió hasta Dante. Yoshua sí estaba ahí, ¿no? Él puede decir, yo perdí, pero espérate. Dante, ¿perdieron o ganaron? Perdimos, pastor. Pero ¿tú has desfilado? No. ¿Por qué? Los representantes
fueron justamente eso, a representar. Cuando gana Perú, tú ni siquiera juegas y dices, oye, ayer ganamos. Porque ellos son nuestros representantes. Adán y Eva, Adán era el representante o cabeza federal, por así decirlo, de toda la raza humana. Era la cabeza federal o el representante de toda la raza humana. Como cabeza, Adán actuó en representación de toda la humanidad y las consecuencias de sus acciones nos afectan a todos. Eso es lo que hemos dicho, ¿eh? Eso es lo que hemos dicho. Las consecuencias del pecado de Adán y Eva, amados hermanos, esas consecuencias de sus acciones, las consecuencias de sus acciones nos afectan a todos, a cada uno de nosotros, a todos y a cada uno de nosotros. ¿Por qué? No es cuando, como les dije, ¿no? Pierde Perú, nosotros nos sentimos identificados con esa pérdida, ¿no? Triste estamos, porque Perú no avanzó. Cuando jugó incluso la iglesia, ¿no? Cuando jugó fútbol, el hermano Weider no jugó, pero se sintió, supongo que ganador también, ¿no? Cuando hemos ganado. ¿En qué hemos ganado? En niños, hemos ganado en adolescentes, creo, o jóvenes, creo, ¿no? En jóvenes, ¿no? En fin, entonces, Adán era la cabeza o representante de toda la humanidad. Así que si él falló, fallamos todos. Número dos, por favor. Dios imputó el pecado de Adán a todos los hombres. ¿Qué significa la palabra imputar? Pues la palabra imputar e imputación vienen del verbo en latín imputare, que significa considerar, contar, atribuir o cargar a la cuenta. Es decir, Dios cargó a la cuenta de todos los hombres el pecado de Adán. Ahora usted puede decir, eso es injusto. No, no es injusto. Recuerden, Él era nuestro representante. El mejor de todos. Y falló. ¿Sí? Sigamos. Con respecto a la caída, significa que Dios atribuye o carga el pecado de Adán a la cuenta de todo hombre. Todos los hombres, desde su nacimiento, son considerados y tratados como pecadores por causa del pecado de Adán. Todos los hombres llevan la culpa y la paga del pecado de Adán. Escúchame, todos. Yo sé que Miguel y Jackie aman a Estefano, pero la Biblia muestra que Estefano también carga con el pecado original. Es decir, Estefano también es un pecador. Estefano, y no solamente Estefano, a ver, ¿quién nació? Un bebé recién nacido de la iglesia. El bebé de Marlene. ¿Ok? ¿Qué dices, Kerenciña? Adriel. ¿Cómo? Adriel, digo. Ahí está, Adriel, veamos Adriel. Aman muchísimo a Adriel y tú le ves sus gestos medio coquetón, reilón y todo bien simpático, ¿no? Adrielito, su hijito de Keren y Alan. Pero sabes, por más bebé que sea, a Adriel también Dios le imputó, le cargó a la cuenta el pecado de Adán. Es decir, Adriel también no solamente se le cargó el pecado de Adán, sino las consecuencias del pecado. ¿Y cuál es la consecuencia del pecado? La muerte. La muerte. Es decir, Adriel ya nació como pecador. No solamente eso, el solo hecho de ser concebidos en el vientre y luego al minuto o al segundo morir, ya al solo hecho de ser concebido, ya se le imputó el pecado. Es decir, cada ser humano, cada concepción, cada persona, cada niño concebido, cada feto, cada embrión que ya es pues obviamente una persona,
potencial, ya tiene todo lo necesario para convertirse. Su cuerpo falta desarrollar, su alma ya el Señor lo creó, ¿no es así? Es considerado delante de Dios como pecador. Eso es difícil de entender, ¿no? De creer. Pero es inocente. Recuerda, Adán actuó como nuestro representante. Y si él falló, fallamos todos. Ah, no, pero entonces él, ¿por qué ha fallado? Espérate. Si hubieran puesto a Adriel antes en vez de Adán, las cosas hubieran sido peores. Si hubieran puesto a Estéfano en vez de a Adán, las cosas hubieran sido peores porque Adán era el mejor de todos nosotros. Por lo tanto, si él falló, fallamos todos. Preguntas ahí, por favor. Tal vez el Salmo 51 te puede ayudar un poco a entender esto. Por favor, vayan al Salmo 51, apúntenlo, no está en su material. Escucha lo que dice David cuando es confrontado con su pecado. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Escúchenme. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado. Y luego dice más adelante, versículo 5. He aquí, en maldad he sido formado. ¿Cuándo es que fue formado? ¿Cuándo es que comenzó su vida? Cuando papá y mamá lo concibieron. En ese momento, no está diciendo que a su papá y mamá en maldad, es decir, en pecado, lo formaron, ¿no? Estuvieron en fornicación. No está diciendo eso. Lo que está diciendo es que papá y mamá, cuando él es concebido, ya la maldad había en su corazón. ¿Debido a qué? ¿Debido a qué, Miguel? A la consecuencia del pecado de Adán y Eva. No es que ese bebé es inocente. Ese bebé tiene el potencial de pecar de la peor manera. Solo déjalo que avance el tiempo. Mírate tú y yo nada más. Tú y yo hemos sido pequeños bebés inocentes, regordetes, bonitos, que se chupaban el dedo en el vientre de la madre, ¿sí o no? Pero a los 4, 5, 6 meses nomás hemos comenzado a manifestar rebeldía. Quítale el chupetín o el biberón a un niño de 7 meses, de 6 meses, de 8 meses, 9 meses. ¿Quién le enseña a ser rebelde? ¿Quién? Ahora, a ese niño ponle la fuerza de un hombre de 25 años y quítale ahora el chupetín. El niño es capaz de ir y matarte si tuviese la fuerza de un hombre de 25 años. Porque el niño, ¿qué es lo que hace? ¿Sí o no? A la mamá a veces hasta le muerde y todo. ¿Quién le enseñó esa rebeldía, hermanos? No, nadie nace inocente, por favor. Que eso quede bien claro. Nadie nace inocente. Somos concebidos en pecado. No porque el pecado no es la relación sexual, por si acaso. ¿Ah? Eso no es. Sino que se nos imputó a cada ser humano que es creado, el pecado se le es imputado. Y no solamente el pecado, sino también la muerte. Sigamos, por favor. Sí, dime. También nacen pecadores. Pero una vez que llega a tu muerte, no ha tenido juicio. Mira, a ver, nosotros primero debemos definir eso. Si todos son pecadores y todo ser humano merece la muerte, pregunta, ¿qué pasa cuando un bebito muere? Feto, por ejemplo, ¿merece también o no la condena eterna? Pensemos bonito. ¿Merece o no? ¿Merece o no? Piénsenlo, yo les he dicho, estamos ya para razonar, para meditar, porque si nosotros fallamos en nuestras definiciones, esto se viene al piso. Pastor, yo creo que sí, porque ya nacimos.
La Biblia dice que no hay justo ni aún uno. Todos merecen la condena. Tú, yo, tus hijos, mis hijos, tú, yo, vosotros, nosotros. Vamos a conjugar. Todos, por más que sea bebito, merece. Pero espérate. La Biblia también dice que Cristo en un momento dijo: dejad a los niños, venid a mí, porque de ellos, de los tales es el reino de los cielos. Hay una luz de esperanza en el que creemos que en los méritos de Cristo, no sabemos cómo, es un misterio, no sabemos cómo, es que creemos que Dios imputó la justicia de Cristo a todo niñito que no llegó a pecar. Pero que nace pecador, pero que Dios lo perdona en los méritos de Cristo. ¿Ok? O sea, creemos que eso es cierto, que cada niño que ha muerto sin conciencia de pecado, Dios le perdonó siendo pecador también, y ese niño también siendo merecedor de la muerte eterna. Dios, en los méritos de Cristo, también le perdona. Le imputa también Dios los méritos de Cristo a ese niño. Ok, pero en el caso no fuese así, no podemos decir que es injusto. No lo podemos decir. Pero al menos tenemos una esperanza de que eso es cierto. ¿Ok? ¿Ok? Entonces creemos, por lo tanto, que todo niño que ha muerto está con el Señor, ¿no? En el caso no fuera así, no podemos acusar de Dios que Dios sea injusto, porque lo justo es que todos seamos condenados. ¿Ok? ¿Vamos bien? Sigamos. Debido a que los hombres llevan la culpa del pecado de Adán y Eva, ¿dónde estamos? En el 3, ¿no? Dios entregó a todos los hombres a la corrupción moral. La paga del pecado de Adán no solamente fue la muerte, sino también la corrupción moral. La Biblia dice, ¿no? En Génesis dice: el día que comas del fruto del árbol, que te digo que no comieres, ese día morirás. O sea, la paga del pecado, ¿qué es? La muerte. ¿Ok? Pero no solamente vino la muerte, sino vino la corrupción moral. Es decir, cada uno de nosotros nace con una inclinación a la maldad y con el puño levantado a Dios. Hermanos, eso es evidente. Por eso es que yo les mandé hoy día no sé si un GIF, una imagen ahí en el grupo de la oración, no sé si han visto. ¿Y qué decía? Era un perro. Un perro que solito se muerde la pata y se está arrastrando, se está llevando, ¿no? Solito se está llevando. Es como que tú te estuvieras arrastrando así. Tu carne no quiere ir a la iglesia, pero tu espíritu sí sabe que debe ir. Y tu espíritu, para que vayas a la iglesia, estoy convencido que les pasa a todos. Es tu espíritu quien al final domina tu carne y te lleva a la iglesia cuando tu carne no quiere ir. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿O eso solamente me pasa a mí, hermanos? ¿A todos nos gusta ir a la iglesia? 2 horas a escucharle al pastor ahí, que nos haga dormir. No, a la carne no le gusta, pero tu espíritu sabe que tiene que ir y hay una lucha, ¿no? Y tu espíritu te lleva, por más que tú no quieres ir. ¿Ve? Es la realidad, es la verdad. Pero entonces, ahí nos damos cuenta que el hombre, el ser humano, en realidad no ama a Dios, más bien lo rechaza. Siendo creyentes incluso lo hacemos, hermanos. Siendo creyentes, solamente que ahora nuestro espíritu regenerado vence generalmente. A veces pierde la batalla, pero a veces gana otras. ¿No es así? Sigamos entonces. Él cayó, o sea, el hombre cayó de su estado original de justicia y se volvió una criatura moralmente corrupta. Nos hemos hecho corruptos, moralmente corruptos. Somos incluso de doble moral. Y yo les dije, ¿no? Les hice un ejemplo. No sé si fue cuando estaba Miguel, o creo que sí. Tienes un ferrocarril que está viniendo a toda velocidad. Y justo tú estás parado en una palanca donde puedes mover la palanca para que el ferrocarril se desvíe.
Si tú no mueves la palanca, el ferrocarril va a matar a 5 personas. Pero si tú mueves la palanca, se salvan 5 personas y muere solo una persona. ¿Se acuerdan, no? El ejemplo que les hice, ¿te acuerdas, Miguelito? ¿Te acuerdas, no? ¿Mueves o no mueves la palanca, hermano? ¿Se acuerdan? ¿Estuvieron en ese ejemplo? A ver, mírenlo así, Miguelito. Estás en las líneas del tren y tú tienes el poder de mover la palanca para que el tren, en vez de pasar de frente, se desvíe. Si pasa de frente, va a matar a 5 personas. Tú tienes el poder de jalar la palanca para que se desvíe, pero si se desvía, mata a una persona. Pregunta: ¿jalas o no la palanca? ¿Salvas a 5 personas y que muera uno? ¿O dejas que mueran los 5 y se salva uno? ¿Qué harías tú? Para que muera uno y se salven los 5. Ahora te digo quién es ese uno. Ese uno es tu mamá. Y los 5 es cualquier persona de la calle. ¿Qué haces? Somos doble moral, ¿se dan cuenta? Somos doble moral. ¿Se dan cuenta? De acuerdo a nuestra conveniencia, tomamos las acciones. El ser humano, hermanos, se hizo moralmente corrupto. No es que solamente es culpa de Adán. Todos somos así. No puedes echar la culpa a Adán. Tú y yo somos así. Tú y yo estamos inclinados a la maldad. ¿Y de dónde viene eso? Génesis 3 nos da la respuesta. Sigamos. Debido a que todos los hombres llevan la culpa del pecado de Adán, también llevan la paga. ¿Y cuál es la paga del pecado? La muerte y la corrupción moral. O sea, debido a la desobediencia, la muerte entró al mundo. ¿Tú vas a vivir para siempre? No, tu cuerpo va a morir. Pero no solamente la paga es la muerte, sino también es la corrupción moral. Tú te desvías a lo inmoral. ¿Acaso no podemos reconocer eso, hermanos? ¿Acaso no podemos reconocer que lo inmoral nos atrae mucho? Es más, nosotros mismos queremos practicarlo y hacerlo. Hermanos, solamente a mí me pasa eso. La consecuencia del pecado es la muerte. Todos vamos a morir. Y no solamente eso, sino la decadencia moral, la corrupción moral. ¿Por qué no robamos? Cuando necesitamos dinero, estamos angustiados por dinero y ahí hay 10,000 soles. Ahí está listo para tomarlo. Pero como te pueden ver, no lo haces y por la vergüenza que te salgas en la tele. Pero ¿qué pasaría si tú sabes que nadie se va a dar cuenta jamás? ¿Qué harías? 10,000 soles te solucionan muchos problemas, hermanos. Al menos los económicos, un poquito siquiera. Así somos. Somos inclinados a la maldad. Todos. Piensa nomás en tu mente. ¿Te gustaría, Teo, que todos nosotros entremos a tu mente y veamos todo lo que has pensado, lo que has dicho, lo que has visto? Yo le hice la pregunta a los adolescentes en la clase del sábado. En el primer discipulado. Creo que fue con Zoe o no sé con quién le pregunté. ¿Te gustaría que entremos a tu mente o que se publique todo lo que has pensado durante toda tu vida? No, tendría vergüenza. Son niños, ¿ah? Y tú y yo. Hermanos, ¿dónde es que comenzó esto? Génesis 3 nos da la respuesta. No podemos culpar solamente a Adán. Tú y yo somos responsables porque tú y yo nos gusta, no las cosas espirituales. ¿Sí o no que es difícil caminar en este mundo, Miguel, Jackie? Ser creyente, evitar las amistades, ¿no? Evitar las malas juntas. ¿Es fácil o difícil, Miguel, Jackie? Es difícil. Yo sé que para todos al final es difícil. Para otros puede ser otra tentación. Porque a nuestro cuerpo honestamente les gusta. Somos como el diabético que le ponen gaseosa.
tarde o temprano lo va a tomar. Y eso es lo que somos, estamos moralmente, somos corruptos. Esa es la realidad. Sigamos. Debido a que todos los hombres llevan la culpa del pecado de Adán, también llevan la paga, la muerte y corrupción moral. Cada uno de los descendientes de Adán nace completamente inclinado a la maldad y la enemistad con Dios. Esperen nomás, Alan y Keren, que Adriel crezca. Va a manifestar lo mismo que Yamila y que Sofía. Rebeldía. Y lo mismo que Alan y Keren. Rebeldía. Y lo mismo que yo y ustedes. Y cada ser humano del planeta. ¿Dónde inició eso? Génesis 3. Génesis 3, la caída de Adán, ¿no? El pecado de Adán y Eva. El pecado de Adán, fundamentalmente, ni siquiera Eva, sino de Adán. Adán era nuestro representante. Muy bien, sigamos. Un hecho innegable, un misterio inexplicable. Escúchenme. La caída de la humanidad en la caída de Adán siempre estará envuelta de misterio. Es una de las doctrinas más asombrosas y esenciales del cristianismo y está claramente establecida en las Escrituras, proveyendo la única explicación adecuada para la corrupción moral universal de la humanidad. O sea, la caída de Adán da la respuesta, nos da la respuesta a por qué el ser humano es malo y por qué el ser humano muere. ¿Sí? De otra manera, ninguna otra religión lo puede explicar. ¿Sí? Sigamos. Al mismo tiempo, aunque afirman esta doctrina, la Biblia afirma esta doctrina, las Escrituras ofrecen poca explicación sobre cómo estas cosas pueden ser así y no dan defensa contra las frecuentes acusaciones de que estas son cosas injustas. El mundo sale y dice, no, Dios es injusto. ¿Cómo es posible que por el pecado de un hombre todos nosotros paguemos la consecuencia? No te da muchas respuestas la Biblia, hay que ser honesto. Solo lo deja sentado y punto. Pero déjame decirte que así como por el pecado de un hombre toda la humanidad fue condenada, por el pecado de otro hay muchos que son salvados. Diré, por la vida perfecta de otro hay muchos que son salvados. Jesucristo. ¿Sí? Sigamos. ¿Cómo puede ser justo que Dios impute el pecado y la culpa de Adán a toda la humanidad? ¿Cómo es posible eso? ¿Por qué? ¿Cómo es eso justo? Debemos recordar, Dios es justo. Así que si Dios imputó el pecado de Adán a toda la humanidad, eso debe ser justo. El hecho que no lo entiendas no significa que sea falso. A ver, yo ayer les hice con una hoja, les escribí una fórmula matemática, los del martes, ¿no? Ahora, Teo. Cualquiera. A ver, la hipotenusa y sus catetos, ¿ya? O sea, C al cuadrado o H al cuadrado es igual a al cuadrado más B al cuadrado. ¿Listo? Si yo te digo es una fórmula matemática simple y yo se las puse a todititos, les mostré. ¿La entienden? Me dijeron, no. ¿La entiendes? No. Pero no, el hecho que no lo entiendas no significa que no sea verdad. Esto es verdad, les dije. Si tú no lo entiendes, no significa que no sea verdad. Igual es con las doctrinas de la Biblia. El hecho que tú no lo entiendas no significa que sea falso. El hecho que no te agrade, no lo entiendes, no te gusta, no significa que algo sea verdadero. ¿Sí? Leamos, por favor. La veracidad de una doctrina no se determina por nuestra habilidad de comprenderla o reconciliarla con nuestro entendimiento. Si tú no lo puedes entender, no significa que sea falso. Eso es algo que debe quedar bien claro. Miren, y es algo que le ayudó a mi esposa el 2013.
Todavía no era mi esposa en esas épocas. Pero me acuerdo que una vez estábamos sentados en su oficina y yo comencé a enseñarle con la Biblia. Y ella se molestó conmigo, ¿no? Se molestó y dijo, no entiendo, no creo que sea así. Se molestó y yo me tuve que retirar de la oficina y estaba molesta. Ahí nomás ya pudo haber terminado todo, hermanos. Ahí pudo haber terminado todo. Yo la noté muy ofuscada, muy molesta, muy incómoda, porque yo le estaba enseñando algo que ella decía, no, esto no es así. Y entonces yo salí y me fui y dije, bueno, no lo entendió, se molestó. Se supone que ya estábamos un poquito como que acercándonos en el sentido de sentimientos, pero en ese momento ella rechazó completamente. Pero luego, me parece que ella lo que hizo fue pensar y decir, incluso ella lo dijo después, el que yo no lo entienda no significa que sea falso, dijo. Así que voy a tener paciencia. Y eso ella lo mencionó incluso en la iglesia. Es fácil rechazar lo que no entendemos, pero más bien pon de tu parte y ten paciencia. Si la Biblia lo dice, es porque es verdad. Y es lo que está diciendo aquí Paul Washer. Escuchen, la veracidad de una doctrina no se determina por nuestra habilidad de comprenderla o reconciliarla con nuestro entendimiento. Ni es nuestra inhabilidad para hacer estas cosas un argumento para rechazarla. El hecho que no lo entiendas no significa que debas rechazarlo. Más bien tener paciencia, ¿no? Sigamos. Si este fuera el caso, no existiría la doctrina cristiana, porque no hay verdad revelada que no contenga cierto elemento de misterio. En Deuteronomio 29:29 dice lo siguiente: las cosas secretas pertenecen a Jehová, nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Hay cosas que Dios no las ha revelado, hermanos. Son escondidas. Debemos aceptar eso. Pero las que ha revelado, sobre esa debemos pararnos. Y Dios ha revelado que el pecado de Adán y Eva lo imputó a toda la humanidad. ¿Cómo? No entiendo. No importa si no lo entiendes. El asunto es que es cierto y es verdad. El hecho que no lo entiendas no significa que no sea cierto. El hecho que no lo entiendas no significa que debas rechazarlo. Y eso es algo que ocurrió en el pasado en la iglesia. Los hermanos no entendieron lo que se enseñaban, lo rechazaron y formaron su iglesia. Se fueron. ¿No? Bueno, no digo hermanos, sino congregantes, ¿no? Sigamos. Una gran promesa de la Escritura es que la verdad que creemos y todavía no entendemos completamente nos será dada a conocer un día. Y la sombra de incertidumbre y duda que todavía permanece desaparecerá a la luz de la revelación completa de Dios. El apóstol Pablo en 1 Corintios 13:12, él escribe y dice: ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? No conozco todo. Conozco como si estuviera en un espejo medio oscurecido. Pero llegará un día en el que conoceré todo. Eso no es ahora, hermanos. ¿No lo entiendes ahora? Tranquilo. El Señor te llama a aceptarlo. 2. A lo largo de la Escritura, Dios ha demostrado de tal manera su perfecta justicia en su relación con el hombre, que toda acusación de lo contrario se responde con una reprensión severa. Si a alguien se le ocurre cuestionar a Dios, ¿por qué es esto? Dios siempre ha respondido de manera fuerte. Y en el caso de Job, ¿sabes qué le dijo a Job? Cuando a Job se le ocurrió cuestionar a Dios, ¿saben qué le dijo? Yo te responderé que mayor es Dios que el hombre. ¿Por qué contiendes contra él? Le dice Dios. Dios es mayor. ¿Cómo se te va a ocurrir contender con él? Hoy día les cuento. Joshua le están
le han seleccionado para un concurso de matemáticas en el Gómez, entonces lo están preparando. Entonces viene con su ejercicio de matemáticas y yo estaba leyendo. Como me duele la columna, me eché en mi cama, puse una lamparita y comencé a leer un libro sobre la predestinación, ¿no? Entonces, estoy leyendo mi libro y viene Joshua. Ay, dije, y Lita me dice, Jarvis, ayúdale. Ya, muy bien, ahí en la cama, no importa, le voy a ayudar. Y la cama medio desordenado, no lo podía desarrollar. Vamos mejor allá, le dije, vamos a la oficina, a la mesa para desarrollarlo. Entonces Joshua dice algo. Has estudiado matemáticas y no me lo has podido resolver. Dice así, de esa manera, dice Joshua. Así dice Joshua, ¿no? Dice. Entonces se va en Yadá. Yo estoy viniendo para resolverlo y se va en Yadá. Y Yadá se lo resuelve. Ahora sí ya sé, dice. Yo me quedé ahí con un poquito, ¿no? No tanto eso, sino en el sentido de que debe tener mucho más cuidado. Soy su papá. No soy su igual como para que me trate como cualquier cosa. Así que le dije, muy bien, Yoshuita, ven para acá. Para que tú sepas esto necesitas conceptos previos. Ok, y comencé a enseñarle. ¿No? Y luego le di ejercicios. No podía resolver. Y yo se lo resolvía. Y otra vez, más ejercicio, más nivel. No podía, y yo se lo resolvía. ¿Y cómo? Pero, no, esto se hace así, algunos artificios que hay, ¿no? En matemáticas. Y en eso se lo resuelvo uno y le digo, ¿sabes qué? Anda bien, Yadá, y que te lo resuelva. El que yo ya había resuelto. Y Yadá no pudo resolverlo. Entonces le dije, bien, Yoshuita, Leo, debes entender algo, le dije. Nosotros los viejos, en mi caso, son cuántos años que hemos dejado la matemática. No puedes pensar que yo sé, que yo a mí rapidito se me va a venir todo. Le digo. Pero hay algo. Tú eres recién un niño. Yo ya soy un adulto. Yo pasé por la universidad, tú recién estás comenzando, primer año de secundaria. No se te ocurra cuestionar a tu papá. No se te ocurra hacer eso. Porque tú eres un hijo todavía que recién está comenzando. Y te estoy demostrando que matemáticas sí sé. Pero más que eso, no se te ocurra faltar el respeto. ¿Sabes qué es lo que hizo Dios con Job cuando Job lo cuestionó? Job le dijo, Dios es mayor que tú. ¿Cómo se te ocurre contender con Dios? Y no solamente eso. En Romanos 9:20, Pablo dice, cuando él mismo hace la pregunta, ¿no? O sea, ¿esto es injusto? Y entonces Pablo responde, mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques contra Dios? ¿Cómo se te ocurre ponerte al nivel de Dios? Tú puedes decir, no entiendo. Así que no creo que eso sea correcto. Yo te diría, ¿sabes qué? No se te ocurra contradecir a Dios. No se te ocurra rechazar la sabiduría de Dios. El hecho que tú no lo entiendas no significa que sea cierto, que no sea cierto. Cada vez que el hombre ha querido altercar con Dios, Dios ha respondido enfáticamente, tú no tienes con qué levantarle el puño a Dios. A Job le dijo, muy bien, Job, estás de muy cuestionador. Yo te voy a preguntar, ¿dónde estabas tú cuando yo formé el universo? Le dijo. ¿Has medido tú el universo de palmo a palmo? Le hizo cantidad de preguntas a Job, que Job en cada pregunta. Y después Job termina diciendo, Señor, ahora sé que tú eres Dios. No tengo nada que decirte. Tú eres sabio, yo no lo soy. Sigamos. Si Dios ha hecho a Adán para ser la cabeza de la raza humana y Dios ha imputado su pecado a la humanidad entera, hermanos, eso debe ser justo. Tú no tienes por qué cuestionarlo. ¿Por qué? Porque Dios es justo. ¿Y por qué lo ha hecho así? Espérate, tú eres barro. Tú eres simple criatura. Él es Dios. ¿Pero por qué? Dios te diría, hey, ¿tú has creado algo?
El sol y las estrellas lo hice yo, te diría Dios. ¿Tú qué has hecho? ¿Quién es más sabio, tú o yo? Esa es la respuesta siempre de Dios. Sigamos. Dios tiene el derecho divino de proponer y obrar según su buena voluntad. Pero ¿sabes? Eso a un corazón orgulloso no le gusta. Y sí o no que no nos gusta. Debemos reconocer todavía nuestros corazones son orgullosos. O sea que Dios, ¿no? Son medio raro es esto, ¿no? Claro, porque estamos acostumbrados a pensar que el universo gira alrededor de nosotros. Pero hemos demostrado con el Salmos 23 que el universo gira en torno a Dios, no que Dios gira en torno de ti. Sigamos. 3. Que Dios permitiera, perdón, eso ya lo dije, ¿no? Sí, que Dios permitiera que un hombre fuera probado a nombre de todos los demás hombres fue una gran demostración de gracia. Porque si hubiera mandado a Miguel, peor sería el destino de la humanidad. Fue el mejorcito. Fue el mejorcito. Fue el mejorcito, ¿no? Como siempre les digo, si me hubieran puesto a mí, con mi esposa, cosechábamos todo el árbol, hacíamos ensalada, y con toda la serpiente hacíamos saltadito de culebra y nos lo comíamos. Adán y Eva eran los mejores y fallaron. Y fue un acto de gracia que Dios ponga el mejor de todos para que sea probado. ¿Ve? Fue un acto de gracia. Es como que a la selección mandamos a los mejores. Si mandamos a los mejores y pierden 1-0, ¿cuánto hubiera sido si mandaban a la selección de la iglesia? Incluido el Dibu. Incluido el Dibu. Peor hubiera sido, ¿sí o no? O sea, fue un acto de gracia que Dios permitiera que un hombre fuera probado a nombre de todos los demás hombres. Adán fue el hombre más apto, Adán fue el hombre más capaz de toda la raza humana. Adán vivió en un lugar limpio del pecado y la corrupción que hoy prevalecen. Así que Dios eligió al más grande, Dios eligió al más noble de entre nosotros para ponerse en nuestro lugar. Y ese noble falló. ¿Cuánto más hubiera fallado Kevin? ¿Cuánto más? Sigamos. 4. Toda la evidencia de la Escritura, la historia humana y el testigo interno de la conciencia apuntan a la certeza de que cualquier otro de la raza de Adán no hubiera hecho algo mejor a lo que Adán mismo hizo. Tú y yo sabemos eso, hermanos. Si tú y yo hubiéramos sido puestos ahí, ¿qué nomás hubiéramos hecho? De repente, a Satanás, ¿qué nomás le hubiéramos hecho? Increíble, ¿no? ¿Se acuerdan cuando bajaron unos hombres y estaban buscando a Lot? O buscaban a Lot. Querían incluso estos hombres malvados de Sodoma y Gomorra tener relaciones sexuales incluso con hombres, ¿no? ¿Hasta dónde ha llegado la corrupción? Estamos hablando de los tiempos bíblicos, ¿ah? En estos tiempos, hasta con animales, ¿no? La corrupción moral es, hermanos, terrible. Conéctalo, por favor. Pero Adán y Eva eran los más aptos. Adán y Eva eran los mejores. Y aún así fallaron. Sigamos. 5. Toda persona de la raza de Adán, tan pronto como puede, participa voluntariamente de la rebelión de Adán contra Dios y demuestra que Dios lo condena justamente. Mira, comienza a crecer un niño y ¿cómo manifiesta su rebeldía, hermana María? Manifiesta, ¿no? ¿Sí o no? Adriano, Estefano, ¿cómo lo manifiesta? ¿Lo manifiesta o no? Su rebeldía. Conforme van avanzando, están demostrando lo que ha ocurrido en el Génesis 3.
Se les imputó el pecado a todos, hermano. 6. Si está mal o es injusto que Dios condene a toda la raza humana a través de la caída de un hombre, o sea, de Adán, entonces es igual de malo que Dios salve a su pueblo a través de la obediencia de un hombre, Jesucristo. Dios imputó el pecado de Adán a toda la raza humana, pero también a través de un hombre, Jesucristo, Dios imputó su justicia a aquellos que salvaría. ¿Ve? Si Dios no puede imputar con justicia el pecado de Adán a la humanidad, entonces tampoco no puede imputar con justicia el pecado del hombre a Cristo o la justicia de Cristo al hombre. Y usted sabe que la Biblia dice que Dios imputó la santidad de Cristo, nos la imputó a nosotros. ¿Se dan cuenta? Es decir, el pecado de Adán fue imputado a toda la raza humana, pero la justicia de Cristo también se nos fue imputada a nosotros. Tú no estuviste en el huerto del Edén, ¿sí o no? Para pecar, pero cargas la consecuencia. Pero tampoco tú estuviste en la cruz muriendo y cargas la bendición. La gracia, ¿no? Amén. Preguntas hasta ahí, por favor. ¿Preguntas? Sigamos si no hay preguntas. Nuestra caída en Adán. La declaración, todos los hombres nacen en pecado, significa que Dios ha imputado el pecado y la culpa de Adán a cada uno de sus descendientes. Inclusive tus bebés, ¿no? Sus futuros hijos de Teo, supongo que los va a tener, ¿no? ¿O no, Teo? No, van a ser pecadores, ya no, dice. Se va a hacer la vasectomía, dice. No, va a querer tener sus hijos, ¿no? Sus guamanes, ¿no? Guamán, Teo Guamán Cárdenas. Sus guamanes va a querer tener. Entonces, pero su bebé que va a nacer también va a cargar el pecado original. Escúchame, y también nace culpable de muerte. También nace merecedor del también nace merecedor del, vamos, díganlos, del infierno. Merecedor del infierno. Cada ser humano que nace merecedor del infierno. Ahí sí ya duele, ¿no, hermana? Pero eso es lo que toda la vida hemos cantado y hemos estado, eso es. Hermana, yo te he visto cantando eso en la iglesia, le dice. Yo les dije, la fe tiene que ser razonada, entendida. ¿Sí? Sigamos. Entonces, es importante notar que esta no es una especulación teológica o una construcción filosófica, más bien es la enseñanza clara de las Escrituras y se valida en cada página de la historia humana y en cada vida humana. O sea, no solamente está en las Escrituras, está en tu misma vida la evidencia de estas verdades. Romanos 5:12, leamos por favor. Romanos 5:12 al 19. 5:12. Es Biblia lo que vamos a leer, por si acaso. Yo les pediría que por favor presten atención, miren en sus Biblias, porque si no van a pensar que estoy leyendo Biblia del mormón o del jamón. Romanos 5:12 dice, escuchen, por tanto, como el pecado, ¿qué dice? Entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿Incluye o no a los niñitos, Miguel? Entró el pecado por Adán y ese pecado pasó a los niños. Pero no solamente el pecado, la desobediencia, sino también la muerte.
¿Sí o no, Kevin? ¿Vamos bien? 13. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa el pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, o sea, Adán, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, el de Adán. Pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, o sea, la transgresión de Adán, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, la desobediencia de Adán, así también por la obediencia de uno, Cristo, los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó, ¿qué cosa? La gracia. Acá hay algunas cositas que necesitamos ver, por favor. Ya hemos leído, pero en este pasaje encontramos el discurso más importante en toda la Escritura con respecto a la caída de Adán y la imputación de su pecado a toda la raza humana. Este versículo inobjetablemente te demuestra que por el pecado de un hombre, todos son condenados. Inclusive tus nietos, tus futuros nietos de aquí, y tus bisnietos. ¿Se dan cuenta? O sea, por eso decimos, miren, hermanos, no estamos jugando a la vida cristiana. No debemos. Lo más importante es la salvación de nuestras almas. Y nosotros estamos perdiendo el tiempo en enemistades, en pleitos, incluso hasta en tentaciones. Si nuestros ojos fueran abiertos a esta realidad, sabríamos que mucha familia nuestra está rumbo a condenación. Y entonces le hablaríamos de la gracia de Cristo. Hay perdón, hay salvación. No es necesario que perezcas para siempre en condenación. No es necesario. Hay vida, hay salvación en Cristo. Ese es el mensaje, hermanos. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque todos se van rumbo a la condenación. Es lo que muestra la Biblia. Y por eso ponemos de nuestra parte. Hermanos, escuchen. Cuando se van a la guerra, ¿acaso los soldados no van preparados sabiendo, no, van a entrar a invadirnos, tenemos que ir a atacar, esto es lo más importante, tenemos que defender a todo el pueblo? Y entonces agarran sus armas y entran al ataque. No están vacilantes, están decididos. Así debemos vivir la vida cristiana. O muchos están yendo al infierno, a condenación. Y muchos de ellos son nuestra familia, hermanos. Sigamos. Nos vamos a quedar en este ítem número 1, ¿sí? Romanos 5:12, otra vez leamos. ¿Qué dice? Vamos, léelo a ver, Miguelito. Romanos 5:12. Dice lo siguiente, a ver, Miguel. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Exacto. Leamos entonces nuestro material, ¿sí? ¿Qué dice? El pecado, ¿qué deberías rellenar ahí? Entró en el mundo por un... ¿Quién es ese hombre? Kevin. Adán. El pecado, escribe, entró en el mundo por un...
Las Escrituras afirman que Dios creó todas las cosas buenas. La explicación bíblica para la presencia del pecado en el mundo bueno de Dios es que entró o lo invadió por o por medio de la desobediencia de un hombre. ¿Quién es ese hombre? Adán trajo el pecado al mundo. Pero recuerden, él era mejor que nosotros. No le eches la culpa a él. Tú estabas ahí. B. ¿Qué más? Y por el pecado entró también la... escuchen. Por la desobediencia de un hombre, el pecado entró al mundo. Pero la consecuencia del pecado, ¿qué cosa es? Muerte. Ahora, tú y yo vamos a morir. Te cuento. ¿Sabes por qué vamos a morir? Porque vamos a pagar. De Dios nadie se burla. Toda muerte tiene que ver con el castigo, la maldición de Dios. Dios dijo que el día que comieres de ese fruto, ciertamente morirás. Pregunta, ¿quién se ha salvado de la muerte? ¿Habrá alguien que tenga 4.000, 5.000, 6.000 años? Todos vamos a morir. Va a llegar un momento en el que todos, hermanos, de acá, entre este grupo que estamos, Dios no quiere que sea pronto, pero hermanos, 30, 40, 50 años ya no vamos a estar acá, muchos. ¿Tienes esperanza de vivir 50 años todavía, Miguel? De repente Teo, pero no creo que ya nosotros, el hermano Wade, la hermana María, yo, ya no vamos a estar. Yo te pregunto, ¿por qué morimos? Si nuestras células tienen información como para regenerarse y renovarse, ¿por qué morimos? Pero ¿por qué hay enfermedades en un mundo que Dios creó bueno? Por el pecado de Adán y Eva. La maldición del pecado es la muerte, y como tú pecas, tú mueres. Pastor, la pregunta, y antiguamente en la Biblia habla que vivía más de 300 años. Sí, es cierto. Eso Es cierto. Ahora incluso yo tengo un familiar que tiene 123, 24 años. El de Chaglia, pues, ¿no? Es el hombre más longevo del Perú. ¿Cómo se llama el bíblico? Matusalén, como 960, creo, ¿no? 960 y tantos años, creo. Ahora, la Biblia dice que el Señor luego acortó los días, ¿no? Para que no vivan más, ¿no? Y les acortó el tiempo. Ahora, yo tengo una teoría. Es una teoría, no digo que sea un dogma, ¿no? Pero pienso, como los hombres estaban más cercanos a la caída, los hombres vivían mucho más tiempo, pero conforme avanzó el tiempo, el hombre fue disminuyendo en su edad. O sea, los efectos del pecado se hicieron cada vez más evidentes, ¿no? Y entonces los hombres vivían menos, ¿sí? Pero hermanos, el cuerpo está hecho para regenerarse. ¿Por qué morimos? La respuesta es esta. ¿Ok? Dios dijo que el día que pequen, la maldición sería morir. Y todos vamos a morir. Ahora, tú puedes decir, yo no soy pecador. Espérate. El día que estén en tu tumba parados velándote, ese día va a quedar totalmente demostrado. Si moriste, ¿por qué moriste? Por el pecado. La paga del pecado es muerte. ¿Sí? B. Entonces, por el pecado, la muerte. El pecado entró en el mundo a través del primer acto de desobediencia de Adán, y la muerte entró en el mundo a través del pecado. Fue una devastadora sucesión de eventos. Es extremadamente importante notar que la muerte no entró a nuestro mundo como una consecuencia natural del pecado, sino como la paga divina por el pecado. La muerte no entró automáticamente porque el hombre pecó. La muerte entra porque fue la sentencia de Dios. Es la sentencia de Dios, es la paga divina que Dios dio por el pecado. El castigo de Dios es la muerte. O sea, si el hombre pecaba, la muerte no venía como consecuencia de la desobediencia. No, la muerte vino como consecuencia de que Dios
ordenó como castigo por el pecado la muerte. O sea, ¿quién ordena la muerte? Dios. La muerte es el castigo o precio del pecado que Dios ha dado. Pues. Génesis 2:17, el día que comieres de este fruto, morirás. Ezequiel 18:4, ¿no? Todas las almas son mías, el hombre que pecare, ese morirá, dice Ezequiel. Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. ¿Ven? C. Así la muerte, ¿qué ponemos ahí? Pasó a todos los hombres. ¿Por qué muere el hombre? Por la maldición del pecado. Significa que si alguien muere, está dando evidencia de que fue un hombre pecador. Perdón, pero murió un bebito. Está dando evidencia de que tenía pecado. ¿Se dan cuenta? Habiendo explicado cómo la muerte entró al mundo de Dios, Pablo afirma lo que todos sabemos que es cierto: la muerte ha pasado a todos los hombres. Toda vida inevitablemente termina con la muerte. ¿Por qué? El día que yo me muera va a ser por mi pecado. El día que tú mueras va a ser por tu pecado. Nadie muere sino como consecuencia de su pecado. No, fue por una enfermedad, producto de su pecado. Es la realidad, hermanos. ¿Y quién no muere? Si la paga por el pecado es la muerte y todos mueren, significa entonces que todos son pecadores. Ahí está, eso. Ya nacemos. Y si ya nacemos, merecemos la condena. Por eso es imperativo que nos pongamos la vida espiritual seria, porque hay mucha gente afuera que necesita conocer a Cristo como Salvador. ¿Ve? O sea, esto no es una broma. Eso es, pues. Cuando el Señor nos ordena, ¿por qué todavía estamos acá? Si ya nos ha salvado, ¿para qué estamos en esta tierra? ¿Para que tengas familia? No. Tu negocio, tu familia, tu éxito, tu estudio, tu esposa, tus hijos, ellos no son la razón por la cual estás en la tierra. Ay, el Señor me permite estar acá todavía porque tengo todavía hijitos que mantener. No, no es. No te equivocas. El Señor te permite disfrutar de hijos. Pero ¿cuál es tu misión principal en esta tierra? Anunciarles a otros esta verdad, que están camino a muerte. Y mientras te enfoques en esta misión, entonces el Señor te permite disfrutar de familia, de hijos, de negocio, de estudios y lo que sea. Pero todos esos no solamente son consecuencias. Estás en esta tierra para predicar. Si no, el Señor ya te hubiera matado para llevarte a su presencia y darte vida para siempre. ¿Por qué estás acá? ¿Para tener más hijos? Esa no es la razón principal. Aunque el Señor sí te permite disfrutar de hijos. La razón es que le puedas anunciar a muchos otros esta locura, hermanos, porque esto es locura. ¿Quién cree esta verdad? ¿Quién quiere creer afuera? Ve y dile, hey, estás camino a condenación. Conoce a Cristo, díselo a tus amigos. Te dicen todos vamos a morir igual. Estás loco. Te dicen todos vamos a morir. Claro, todos van a morir igual, estás loco. Pero estamos hablando de la condena eterna, de la muerte segunda, no la muerte primera. Todos vamos a morir la muerte primera. La muerte segunda es de la cual el Señor nos libra. Así que toda vida inevitablemente termina en muerte. Y por último, por cuanto todos pecaron. Todos mueren porque todos pecaron. La explicación de Pablo para que la muerte haya pasado a todos los hombres es breve pero poderosa. La muerte es la paga o el precio del pecado. Y la muerte ha pasado a todos los hombres porque todos pecaron. La palabra pecaron está escrita en tiempo aoristo, el cual comúnmente se utiliza para describir una acción momentánea en el pasado o un evento singular en la historia. En este caso, el evento histórico al que Pablo está haciendo referencia, ¿cuál es? Es el pecado y la caída de Adán. Todos pecaron. ¿A qué se refieren que todos pecaron? ¿A que mentiste a tu papá, a tu mamá? No, todos pecaron en Adán. A eso se refiere.
Considerando la gramática y el contexto, de los siguientes versículos, esta frase no significa que la muerte ha pasado a todos los hombres porque todos los hombres pecaron personalmente o han pecado cada uno. No, más bien significa que la muerte ha pasado a todos los hombres porque todos pecaron en ese momento histórico en el jardín del Edén cuando Adán pecó. ¿Cuándo pecaste? Con Adán. A eso se refiere. Y por eso mueres. Por eso el bebé en el vientre muere. A través del pecado de Adán, todos fueron constituidos pecadores, dice el versículo 19. Por esta razón, la paga del pecado ha pasado a todos los hombres, incluso a los infantes que mueren sin haber cometido pecado personalmente. ¿Se dan cuenta? Y biológicamente a todos los seres vivos. Incluso la creación gime, dice, ¿no? Porque la maldición, la muerte, entró por la consecuencia de Adán. ¿Por qué muere tu perro? ¿Por qué mueren los animales? Comenzó en Adán y Eva. Comenzó en Adán. Por Adán es que incluso entró la muerte. La muerte hasta de los animales, hermano. Esa es la explicación. Ahora, tarea. Y ahí quedamos. Explica en tus propias palabras el significado de este versículo. A ver, con tus propias palabras. Vuelve a leer el texto. Del texto de Romanos 5:12, por favor. Romanos 5:12 y luego escríbelo y con eso nos vamos, ¿sí? Con eso hemos terminado, por favor. Con tus propias palabras, por favor. Romanos 5:12, vuélvelo a leer y luego con tus propias palabras escribe y luego la próxima semana lo veo. Pero escríbelo de una vez aquí, ¿sí? Vamos a orar para terminar. Padre Celestial, te damos gracias otra vez por tu palabra. Enséñanos, Padre, y nosotros aprenderemos. Si tu Santo Espíritu no obra en nuestros corazones, aún seguiremos ciegos. Aún muchos seguirán ciegos. Que podamos despertar a estas realidades espirituales que el mundo llama locura. ¿Cuántos se pierden? ¿Cuántos están en condenación? ¿Cuántos de nuestros familiares, Padre? Que podamos poner seriedad a la vida espiritual, a la comunión contigo, aprender estas verdades para luego incluso predicarlas con vehemencia, con seguridad, con fuerza. Ayúdanos, Padre bendito, a nosotros mismos a disfrutar de esa gracia que tú nos has dado en Cristo. Gracias por tu palabra, gracias por mis hermanos. Provee para sus necesidades. Provee, Padre bendito, para sus familias. Provéelos, Padre bendito. Pero por sobre todo, provéeles oportunidad para que sigan hablando y predicando a otros de tu maravilloso mensaje. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Por favor, terminen rellenando mientras yo corto la transmisión. Bendiciones, hermanos de la internet, si no tienen alguna pregunta. ¿Todo bien? Todo claro. Buenas noches. Buenas noches, bendiciones, bendiciones. Greicita, hermana Florcita, Gabrielito, bendiciones. Nos vemos, nos vemos.